Jesús resucitó. Dijo Pablo que seríamos tan miserables si Jesús no hubiera resucitado. Imaginen tener la esperanza en algo muerto. Eso no es esperanza. Pero gracias a Dios que Jesús resucitó, venció la cruz, la tumba, venció la muerte y resucitó. Y porque Cristo vive, entonces nosotros también vivimos. En estos días de Cuaresma he estado compartiendo acerca de diferentes palabras que nos mantienen enfocados en el propósito de esta temporada. La semana pasada compartí acerca de la mujer adúltera que los fariseos traen a Jesús en Juan capítulo 8 y cómo Jesús toma la oportunidad para reafirmar que el fundamento y la esencia de la ley es el amor. Amor hacia Dios sobre todas las cosas y amor a nuestro prójimo. Y nos damos cuenta que realmente cada vez que amamos a nuestro prójimo estamos amando a Dios. Santiago dijo, ¿cómo pueden decir que aman a Dios a quien no ven, pero aborrecen a su prójimo a quien sí ven? No tiene sentido, ¿cierto? En cuanto a la predicción también, y Juan nos platica constantemente decía, mi tiempo no ha llegado, o mi tiempo ya llegó. Me encanta la reacción de Jesús en las bodas de Caná en Juan 2, cuando María lo aborda y le dice, se acabó el vino. Y Jesús dice, no ha llegado mi hora. ¿Sí? No ha llegado mi hora. Sin embargo, ejecuta su primer milagro. Pero después de eso, Juan es tal vez el autor de los evangelios que más menciona esa parte, mi tiempo o mi hora. Hace referencia a esa frase particular de Jesús y después Jesús se refiere a que, bueno, va a llegar el momento, llega el momento, viene el momento en el que sería sacrificado como el sacrificio pascual por los pecados de la humanidad. El historiador Tertuliano escribió, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Los discípulos de Cristo deben siempre morir a ellos mismos para encontrar la esperanza viva en Cristo. Refiriéndose al discipulado, el autor alemán Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Cristo llama a un hombre, le hace la oferta de venir y morir. También hablé sobre la limpieza del templo. En esta parte Jesús le recuerda a la nación de Israel que el propósito de Dios desde el principio fue que ellos fueran de bendición para todas las naciones. Si leemos en Génesis capítulo 12, recordamos el llamamiento de Abraham que Dios le dice que en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús llega y encuentra el templo en la parte del atrio de los gentiles invadido de vendedores y cambistas, Jesús reacciona porque la nación de Israel estaba deliberadamente rechazando el plan de Dios y minimizando la adoración de los gentiles. Los desplazaron de su lugar de adoración para poner su mercado.
Cuando Jesús murió, el templo y todo su sistema, como el sacerdocio, los sacrificios, la gloria del templo, murieron con él. Porque Jesús mismo era el Cordero de Pascua, el sumo sacerdote y la presencia misma de su gloria. Cuando el velo del templo se rasgó al morir Jesús, la barrera entre Dios y la humanidad se vino abajo y Jesús se convirtió en casa de oración para todas las naciones. Precisamente por esa causa, hoy día no es necesario viajar a Jerusalén. No hay diferencia tampoco entre adoradores judíos y gentiles, hombres o mujeres, esclavos y libres. Y la adoración no está reservada a un lugar, sino a una persona. Y Jesús es el templo y es Jesús donde nos encontramos con Dios. Hoy quiero compartir sobre la cruz, la tumba y la luz del tercer día. Vamos a leer en Mateo capítulo 26. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Aún en el momento en que la vida de Jesús se le estaba escapando, notablemente nos damos cuenta de que Jesús permaneció en control. Jesús predijo su arresto y crucifixión antes de que los líderes religiosos se reunieran para maquinar y para conspirar contra él. Jesús sabía que Judas, su tesorero, lo iba a traicionar. Mateo 26, 14 dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Podemos imaginarnos lo inquietante que era para Judas saber que Jesús ya sabía de su traición. Porque Jesús lo sabía, ¿cierto? Aunque los humanos tienen sus tramas y esquemas, son los planes de Dios los que siempre prevalecen. No hay nada que pueda interferir con lo que Dios se ha propuesto hacer. Y nada es más importante para el plan de Dios que Jesús, el Hijo del Hombre, fuera entregado para ser crucificado. Su última comida, que fue la Pascua, traía una importancia simbólica y apuntaba hacia el propósito de la muerte de Jesús. La Pascua, ya sabemos, era una celebración anual del éxodo de Israel de la esclavitud de Egipto. Bueno, la muerte de Jesús sería la nueva Pascua. Aquellos que confiamos en Jesús experimentamos el éxodo definitivo, la liberación de la esclavitud del pecado. Y como resultado, podemos disfrutar el privilegio de vivir libertad en Cristo, libertad en su amor para siempre. Cuando la vida parece más caótica, cuando las cosas parecen sin coherencia, podemos encontrar un gran consuelo al recordar la misma experiencia o la propia experiencia de Jesús al final de su vida. Porque aunque los humanos tramaron contra él y ejecutaron su plan con éxito, aún así, realmente nunca pudieron frustrar el plan de Dios, porque fue el plan de Dios lo que se cumplió con sus tramas y esquemas.
es un alivio para nosotros, para nuestros corazones, tener en mente que nada, absolutamente nada, puede interferir con el plan de aquel que está en control, de Dios. Dios trabaja, cuida todos los detalles para cumplir sus buenos propósitos. Cuando miramos a Jesús, particularmente en su muerte por nosotros, descubrimos lo central del plan de Dios para nuestra vida. A través de la muerte de Jesús nosotros encontramos vida. A través de su sangre derramada por nosotros, nosotros experimentamos el éxodo de la esclavitud del pecado y la libertad para vivir en su amor. Quiero pedirles un favor antes de seguir. No sé si les ha pasado que a veces alguien les está contando algo y cuando nos imaginamos, casi podemos decir que percibimos los aromas o que tenemos una sensación muy clara de lo que nos están contando. No sé si les ha pasado. Les voy a pedir que por favor traten de practicar eso conforme vamos a leer los siguientes pasajes. Que traten de ver, de oír, de sentir, de percibir aromas y significados en los siguientes pasajes. Vamos a leer. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el Rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Cuando leemos estos pasajes o este pasaje o estos fragmentos de la crucifixión, ¿qué es lo que primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que imaginamos o pensamos o sentimos? ¿Qué significa para nosotros leer esto o escucharlo? Jesús, Dios hecho humano, fue rechazado por su pueblo, fue traicionado por uno de sus amigos, fue sentenciado por Pilato, azotado por los soldados, coronado con espinas, escupido y burlado por la multitud, y finalmente es crucificado. Es crucificado por los pecados de la humanidad, por mi pecado. Sufrió mi castigo, sufrió mi abandono y cargó mi cruz. Eso hizo Jesús en la cruz. Hablando sobre la tumba, Mateo capítulo 27, versículo 57. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue.
La declaración central del mensaje cristiano histórico es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora, para nosotros puede ser un poco tentador saltar del viernes de la crucifixión directo hasta el domingo, saltar de la cruz a la resurrección y de alguna manera tratar de pasar por alto ese periodo de tiempo que hay en medio. Sin embargo, Mateo hace una pausa, Mateo se detiene y nos lleva a través del silencio y la quietud de la tumba. Como ya lo sabemos, muchos desde el principio trataron de eliminar la esperanza del cristianismo, sugiriendo que Jesús realmente no había muerto, sugiriendo que los ansiosos discípulos se robaron el cuerpo de Jesús para comprobar sus declaraciones de que el Salvador había resucitado. Con todo eso, ese interludio de Mateo entre el último aliento de Jesús en la cruz y la primera aparición a las mujeres nos habla inequívocamente de una muerte que fue real, de una tumba que estaba silenciosa y una situación que pareció estar más allá de cualquier esperanza. Se dice que los romanos eran de los peores y los más crueles ejecutores en cuanto a sentencias, particularmente de penas capitales. Y todavía aún más cuando se trataba de gente que era acusada de traición. Sin embargo, el hecho de que José de Arimatea pudiera recuperar el cuerpo de Jesús significó que los verdugos estaban satisfechos con su trabajo. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que los judíos amontonaban piedras sobre los criminales más viles para representar que para algunos de esos no había esperanza, ningún tipo de expectativa más allá del sepulcro. La tumba de Jesús se quedó quieta, oscura y en silencio. Ese era nuestro destino, ese era el destino de la humanidad, y aún así, nuestra esperanza es que por medio de aquel que fue a la tumba por nosotros, hay un camino a través de él y por él hasta un mundo nuevo de la creación de Dios. Y esta es la esperanza de que, puesto que uno, es decir, Jesús venció la tumba misma, nosotros también podemos experimentar una vida nueva con él. La descripción que hace Mateo es un recordatorio de que la tumba estaba silenciosa, pero que ese silencio solamente duraría un día más. Vamos a leer Mateo 28, capítulo 28, 1 y Lucas 24, 4. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día
resucitará. Nos encontramos ante una tumba sellada, ante un silencio abrumador, ante la desesperanza en los corazones ante el dolor de la traición y de la negación. Pero todo eso habría de ser disipado por el acontecimiento del domingo. Es verdad, el viernes la tierra había sido envuelta en tinieblas, sin embargo, eso solamente era un anticipo y un recordatorio para nosotros de que cuando la noche es más oscura, es porque la luz del amanecer está por venir. Me encanta la frase del ángel: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Así lo dice. Aquí, en este particular día, no solamente fue la luz de un amanecer normal, pero fue un amanecer a la era de la gracia, fue un amanecer a la era del perdón, fue un amanecer a la salvación para todo aquel que decida abrir su corazón y recibir al Jesús resucitado. La luz del tercer día nació para nuestra salvación y esperanza y trajo consigo la vida eterna y el rostro resplandeciente del Salvador de la humanidad. Jesús vive, Jesús resucitó, y porque Jesús está vivo, nosotros también tenemos una esperanza de vida, porque Jesús resucitó. Oremos. Gracias, Jesús, que como tú lo afirmaste, nadie toma tu vida, pero tú la pones y la vuelves a tomar. Tú mismo afirmaste que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Tú, Señor, fuiste la ofrenda perfecta por los pecados de la humanidad. Tú, Señor, te ofreciste como el Cordero Pascual por los pecados del mundo. Tú, Señor, anunciaste que por causa de tu muerte nosotros podríamos tener vida y que, como dijo el apóstol Pablo, Señor, que moriste para que por medio de tu pobreza nosotros pudiésemos ser ricos. Tú te cargaste con nuestra justicia para que nosotros fuésemos o recibiéramos la justicia de Dios en ti. Gracias por la vida abundante que encontramos en ti. Gracias por la bendición de llamarte nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra luz, y de saber que estás vivo, y de saber que esta esperanza no puede ser oscurecida por ninguna circunstancia, por nada. Gracias, Jesús, por tu vida. Amén. Amén. Gracias a Dios que Jesús resucitó. Pues Dios les bendiga, hemos terminado. Gracias que nos acompañan. Ya vieron que duplicaron el tamaño de la reunión, ¿verdad? Qué bueno, qué gusto. Pues tengan una excelente semana. Muchas bendiciones.